Buenas noches, profesor. Mi nombre es Lisset Constanza de Viajelves, del curso de Termodinámica e Ingeniería Ambiental, sexto semestre. El ejercicio 15 indica: queremos aumentar en 45 grados centígrados la temperatura de 10 litros de agua. ¿Qué cantidad de calor debemos suministrar? Este ejercicio nos brinda el calor específico del agua, 4186 joules sobre kilogramo por Kelvin. Los datos que nos da el ejercicio es la masa: 10 litros de agua es igual a 10 kilogramos de agua. El delta de la temperatura son los 45 grados Celsius que queremos aumentarla. Y la constante específica del agua, como ya la indicamos, 4186 joules kilogramos por Kelvin. La ecuación a utilizar es la ecuación del calor, en donde el calor es igual a la masa por el calor específico por el delta de la temperatura. Las equivalencias que vamos a utilizar es: un kilogramo son 1000 gramos, una caloría son 4186 joules, un Kelvin, 1 grado centígrado. Vamos a pasar el calor específico del agua de joules sobre kilogramo por Kelvin a caloría sobre gramo por Celsius. Los 4186 joules kilogramos Kelvin lo multiplicamos por 1 kilogramo sobre 1000 gramos por una caloría sobre 4186 joules por 1 Kelvin sobre 1 grado centígrado. Esto nos da 1,00048 calorías gramos Celsius. Y luego aplicamos la fórmula para saber la cantidad de calor, en donde Q es igual a 10 kilogramos por 1,00048 calorías sobre gramos por centígrados por 45 centígrados. Esto nos da 450,216 kilocalorías. Esta es la cantidad de calor que se deben aplicar para aumentar 45 grados centígrados la temperatura de 10 litros de agua. El ejercicio 26 indica: un gas a 18 grados centígrados y 750 milímetros de mercurio ocupa un volumen de 150 centímetros cúbicos. ¿Cuál será su volumen a 65 grados centígrados si se mantiene la presión constante? Los datos que nos brinda el ejercicio es la temperatura inicial de 18 grados centígrados. La presión, como es constante, va a ser la misma al inicio que al final, 750 milímetros de mercurio. El volumen inicial es de 150 centímetros cúbicos y el volumen final es el que vamos a averiguar. La ecuación que vamos a utilizar es: el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Al despejar la fórmula, encontramos que el volumen 2 es igual al volumen 1 sobre la temperatura 1 por la temperatura 2. El volumen 2, al reemplazar, es igual a 150 centímetros cúbicos sobre 18 grados centígrados por 65 grados centígrados. Esto nos da 541,67 centímetros cúbicos, ya que estos grados centígrados con estos grados centígrados se cancelan. Entonces el volumen del gas a 65 grados centígrados, manteniendo la presión constante, es de 541,67 centímetros cúbicos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, mi nombre es Andrés Fabián Conde Garzón, soy estudiante de Ingeniería del sexto semestre y el día de hoy voy a explicar el ejercicio número 12 y 21 del banco de ejercicios de termodinámica. Empezamos con el ejercicio número 12, cuyo enunciado dice lo siguiente: determine las variaciones del calor, trabajo de expansión, energía interna y entropía que tiene lugar al fundirse un mol de hielo a 0 grados Celsius y una atmósfera. Tenemos que como datos nos entregan calor latente de fusión del hielo de 3.34.4 julios sobre gramos, densidad del hielo de 0.984 kilogramos por litro, densidad del agua de 1 kilogramo por litro. Tenemos que una mol de hielo pesa 18 gramos y la temperatura de 0 grados Celsius. Lo primero que vamos a iniciar es con el calor de intercambio. Bueno, podemos observar, tenemos que la masa por el calor latente de fusión. Tenemos que un kilogramo de una mol de hielo pesa 18 gramos. Solo multiplicamos por el calor latente, que es 334.4 julios sobre gramos. Gramos con gramos se cancela y me queda la unidad en julios de
6019.2 julios, es decir, que el calor absorbido por el sistema es positivo y el trabajo será de compresión, ya que el líquido ocupa menos espacio que el hielo. Tenemos que para la fórmula del trabajo, al ser positivo, la fórmula nos va a quedar menos presión sobre delta de volumen. Es decir, que esto nos quedaría menos una atmósfera por 18 por 10 a la menos 3 dividido sobre 1, que es la densidad del agua, y 18 por 10 a la menos 3 dividido en 0.984, que es la densidad del hielo. Esto nos da un igual de 0.0029 atmósferas por litro. Atmósferas por litro nos quedan julios y aproximando nos queda 0.030 julios. Tenemos que para la variación de la energía o el delta de U, tenemos que es calor más trabajo. El calor que es de 6019.2 julios más 0.030 julios. Esto nos da un total de 6019.23 julios. Vemos que para el proceso de intercambio del estado de temperatura constante y la variación de entropía es positiva. La variación de entropía la vamos a determinar como el delta de S, que será calor sobre temperatura. Tenemos que el calor es de 6019.2 julios y la temperatura en este caso es de 0 grados Celsius. La convertimos a Kelvin, que nos da un 273.15 grados Kelvin. Al operar esto nos queda un total de 22.04 julios sobre Kelvin. Para el ejercicio número 21 tenemos el siguiente enunciado. Una determinada cantidad de gas que ocupa un recipiente de 2.5 litros ejerce una presión sobre las paredes de 3.2 atmósferas. Tenemos que nos plantean dos situaciones. En el caso A, dice que ¿qué presión ejerce el volumen si reducimos a 1.2 litros manteniendo constante la temperatura? Y para el caso B, dice qué presión si aumentamos el volumen a 4.2 litros. Los datos para el caso A tenemos que el volumen en 1 es de 2.5 litros, el volumen 2 es de 1.2 litros, la presión 1 de 3.2 atmósferas y la presión 2 es la que vamos a encontrar. Para esto vamos a utilizar la ley de Boyle, que nos dice que la presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Al realizar el respectivo despeje de la fórmula, nos queda que la presión 2 es igual a presión 1 por volumen 1 dividido sobre volumen 2. Al reemplazar en la fórmula, tenemos la presión 1 de 3.2 atmósferas y el volumen 1 de 2.5 litros dividido sobre 1.2 litros, que es el volumen 2. Litros con litros se me cancelan y me queda en atmósferas. Les decimos que la presión es de 6.67 atmósferas. Y como conclusión, la presión que será la cantidad de gas si se reduce el volumen a 1.2 litros es de 6.67 atmósferas. Para el caso B nos dice que si aumentamos el volumen a 4.2 litros, realizamos el despeje para hallar la presión 2 y nos queda que presión 1 por volumen 1 sobre volumen 2. Al reemplazar en la fórmula tenemos que la presión 1 es de 3.2 litros, el volumen 1 es de 2.5 litros y lo dividimos sobre el volumen 2, que es 4.2 litros. Litros con litros se me cancela y me queda el valor en atmósferas, es decir, que esto equivale a 1.739 atmósferas. Si se aumenta la presión, si se aumenta el volumen a 4.6 litros, la presión será de 1.74 atmósferas. Muchas gracias.